Buenos días, este es mi video sobre perspectiva. Entonces, pues comenzaré diciendo que pues la perspectiva es un elemento que facilita toda la parte de las reflexiones que se tienen sobre el futuro y pues la construcción de imágenes hacia escenarios futuros posibles. En otras palabras, la perspectiva es la ciencia que se encarga de analizar el futuro para entenderlo y con ello poder influir en él. Es claro que, o hay que tener claro que la perspectiva no hace milagros, es decir, pues no adivina el futuro. Lo que busca es una reducción de riesgos y de incertidumbre para poder actuar de la mejor manera. Entonces, pues para entenderlo, son tres etapas de su definición. La primera es que, bueno, la perspectiva es entendida como una tentativa de sistemas que lo que pues genera es como una disciplina que va a lo largo, pues es continuada y ordenada a lo largo del tiempo. La segunda parte, pues ese tiempo quiere decir que, digamos, la perspectiva son ideas o proyecciones que se hacen a largo plazo. Entonces, si estamos hablando, digamos, de unas ideas que se tienen hacia meses o 1 o 2 meses, ya no estamos hablando de perspectivas, sino se está hablando de provisiones, que más adelante veremos cuál es la diferencia entre estas dos. Y como tercera medida se tiene, o sea, para lograr una adecuada perspectiva se debe tener en cuenta toda la coyuntura económica y social por la cual el sistema, es decir, la organización o un proyecto o una empresa, está pasando en ese momento. Entonces, por esto se puede decir que la perspectiva es de carácter multidisciplinar. Es importante tener en cuenta también el por qué es importante hacer la perspectiva. Entonces, pues primero es porque esta es una aceleradora al cambio, principalmente pues porque esta reduce como dije anteriormente, reduce los riesgos y la incertidumbre para poder actuar y tomar decisiones, y pues el futuro es algo que no está escrito. Entonces, pues se dice que el futuro es la razón de ser del presente. Entonces, de acuerdo a lo que está sucediendo ahorita, se pueden tomar medidas para poder actuar y determinar cuáles podrían ser los posibles escenarios futuros. Bueno, ahora, en cuestión de la diferencia entre la perspectiva y la previsión, bueno, estos son diferentes en cuanto a que primero el alcance de la provisión es mucho más estático, mientras que la provisión, la perspectiva es mucho más dinámico. Ahora, en cuanto al futuro, la provisión tiene, digamos, una idea de que el futuro es algo único y cierto, algo que por lo cual debemos ya prepararnos porque eso es lo que va a pasar. Mientras que la perspectiva ya tiene un análisis o una concepción del futuro mucho más amplio, entonces dice que es múltiple e incierto. Entonces, gracias a eso podemos actuar y pues tomar nuestras decisiones. A partir de eso, pues la perspectiva se basa en que siempre podremos llegar hacia hacia nuestros futuros deseados. Bueno, ahora con respecto al origen de la perspectiva, bueno, esta nace en los años 50, pues en el siglo XX, donde pues se habla de que existe una posible visión de futuros posibles con el fin de escoger el mejor escenario y con ello tomar decisiones para, para las empresas o las compañías. Ahora, se habla de una perspectiva. Entonces, en la perspectiva se dice que simplemente pues es la ciencia que estudia el futuro para poder comprenderlo y actuar sobre él, pero que también existe una perspectiva estratégica que es la que se encarga de responder preguntas de el cómo se va a hacer o el qué se va a hacer con respecto a esa idea de futuro que se planteó. Entonces,
Es por esto que se divide en dos, en el análisis prospectivo y en el análisis estratégico. Con respecto al análisis prospectivo, pues se tiene primero que hacer un análisis descriptivo, es decir, el entorno del sistema que se va a analizar, el análisis estructural, prospectivo ya basándonos o haciendo uso de diferentes herramientas como la MICMAC o pues ya lo que nos ayude a delimitar más el sistema y la búsqueda de esas variables claves con las cuales se va a basar para la toma de decisiones. Posteriormente se hace el análisis de juego de actores. Esto es muy importante porque pues la perspectiva ya no dice solamente que estamos basados en unos cambios y en unas tendencias, sino ya estamos más centrados en que existe una relación entre el sistema, pues, los actores y el objetivo. Finalmente, pues se escogen o se delimitan los métodos de elaboración de escenarios, que puede ser el modelo Delphi o el análisis morfológico o diferentes herramientas para finalmente construir unos posibles escenarios. Cuando ya se tiene, digamos, el escenario que se busca o pues que se considera el más adecuado, se realiza el análisis estratégico, donde, bueno, con respecto a los escenarios de la fase prospectiva, se realiza un diagnóstico externo e interno, utilizando matrices como puede ser la matriz DOFA. Bueno, después se hace la elección de opciones estratégicas dependiendo pues para saber cómo se va a actuar y qué se va realmente a hacer para finalmente hacer una clasificación y selección de esas acciones que se van a hacer y finalmente llegar a un plan prospectivo estratégico. Finalmente se tienen dos concepciones o bueno, tres concepciones principales del futuro. Entonces la primera es el forecasting. Entonces eso es importante pues porque es como la primera concepción que se tiene acerca de mirar hacia el futuro y de pensar, digamos, en diferente entre el presente y el futuro. Entonces se encuentra el forecasting, el foresight y pues ya la perspectiva estratégica de la cual estamos realmente basados en este tema. Las diferencias son bastante amplias, pues para comenzar, las dos primeras, el forecasting y el foresight, se enfocan más que todo en lo que mencionaba anteriormente, que se basan en tendencias. Entonces es dependiendo de todo lo que esté pasando alrededor, mientras que ya la perspectiva estratégica se basa en las relaciones de las variables, de los actores y pues del objetivo al cual se quiere llegar. Otra de las diferencias es que, digamos, el forecasting estudia la evolución ya mediante herramientas estadísticas, es más matemático, mientras que, pues, digamos, el foresight estudia la evolución por medio de los conceptos que dicen los expertos. Y la perspectiva estratégica estudia la relación mediante opiniones cualitativas que se transforman finalmente en unas cuantitativas para poder determinar pues una decisión mucho más acertada. Adicionalmente, bueno, el futuro, según el forecasting, es inevitable, o sea, lo que digan es y eso es lo que va a pasar. Mientras que el foresight, el futuro es el que es, pero entonces aquí tenemos la concepción de que se tiene que hacer algo para prepararse para ese futuro que ya está. Mientras que la perspectiva estratégica tiene claro que no hay un futuro exacto y que existen muchísimos escenarios y que pues siempre que hay que buscar es el escenario que consideremos más adecuado para nuestro caso en particular. Y finalmente, el forecasting dice que el futuro está condicionado por la evolución estadística, ¿ya? Pues, o sea, igual es mucho más numérico, mucho más estricto. El foresight habla sobre que el futuro se analiza con lo que habían dicho las opiniones de esos expertos que analizaron el caso, y la perspectiva estratégica ya lo que busca es que los escenarios
futuribles, que es como los llaman los posibles escenarios futuros, se determinan por esa misma relación entre las variables, los actores y el objetivo. En conclusión, bueno, la perspectiva es algo que es totalmente importante actualmente porque es lo que nos ayuda a determinar cómo se va a actuar en el futuro dependiendo lo que se quiera para el proyecto o el sistema que se quiera analizar. Es importante tener en cuenta que a pesar de que existen diferentes métodos de saber cosas al futuro que son importantes tenerlos en cuenta como el forecasting o elementos que son mucho más numéricos o mucho más estrictos, se tiene que tener en cuenta que hay muchísimas variables que van a afectar ese entorno en el que se vive y no van a poder determinar exactamente un futuro, que siempre van a haber diferentes escenarios los cuales se tienen que estudiar muy minuciosamente para poder lograr tener pues la mejor decisión y lograr el objetivo que se desee llegar.